Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Esto es Dicho Esto. Hasta las 22 los vamos a acompañar con Rosario Yerdi, Martín Angulo y Nacho Ortelli. Hoy tenemos muchos invitados. Vamos a hablar de economía con el profe Juan Carlos de Pablo. Un lujazo que nos damos de tenerlo como acompañante. Vamos a hablar de lo que está sucediendo. Me atrevo a decir que hay dos grandes ejes en este momento. La salud, como siempre, la discusión. ¿Estamos vacunando todo lo que tenemos que...? ¿Se despega Uruguay y empieza a vacunar como Chile? Y la otra gran pregunta, ¿se cierra la Argentina a algunos países? Hoy tenemos esta información y Marcela Lozardo, hace 3 días el presidente de la Nación renunciaba a su ministra de Justicia y hoy estamos literalmente a 3 horas. No tenemos reemplazante, dale con 3 horas, a 3 días, no tenemos reemplazante para Marcela Lozardo. No, Rosario. son 72 Nacho. horas, Luis. De hecho, como bien decía Rosario, mañana va a salir la firma de Marcela Lozardo en el boletín oficial por unos decretos que tienen que ver con cambios electorales que hace el presidente de la Nación, deroga algunas cuestiones que había impuesto Mauricio Macri. Va a salir la firma de Marcela Lozardo. Hace instantes salió la firma de Marcela Lozardo, con lo cual es una ministra que renunciada, pero todavía activa y todavía no se conoce el reemplazante. No se conoce el reemplazante y cuando uno le pregunta a Alberto Fernández qué es lo que espera y demás, lo que contesta el presidente es que no tiene apuro, que es un lugar que él conoce mucho, que sabe de justicia, que lo quiere elegir bien, por lo cual no se le aceptó todavía la renuncia oficial. En el boletín oficial no la vamos a ver, la renuncia que Santiago Cafiero en A24 decía que iba a estar para hoy. No la vamos a ver en el boletín oficial, no solamente eso, sino que el presidente asegura que se va a tomar su tiempo para decidir cuál es el reemplazante. Es muy impactante, que si ustedes están viendo allí un reloj que es 2 días, 23 horas y 55 minutos. Ayer, como lo refería Rosario Yerdi, el ministro coordinador Santiago Cafiero le decía a Romina Mangel aquí en este canal, se fue, mañana presenta la renuncia y esto sigue generando, Martín, como un asesor, imagino un Comodoro Pi y entre los jueces, ¿no? No hay antecedentes. Siempre ellos que cubren casa de gobierno lo deben tener mucho más fresco, de que el día que sale la renuncia publicada en el boletín oficial, al mediodía, a las horas, jura el nuevo ministro o la nueva ministra. Mira, hoy un juez de esos que se ocupa de la parte más institucional o más política que tiene relación con el gobierno me decía, necesito llamar al ministerio porque hay un tema que tenemos que hablar. ¿A quién llamó? ¿Con quién lo habló? ¿Con Marcela Lozardo? Y no, porque seguramente me va a decir, yo en 3, 4 días me voy. Eso pasaba también antes, incluso con Marcela Lozardo como ministra de Justicia, sabían que no tenían que hablar con Marcela Lozardo, iban directamente quizás con Mena o con otros Totalmente, interlocutores. pero hay temas que son más institucionales, claro, que no tiene que ver necesariamente con una discusión o decisión política, que sí los podían hablar con Marcela Lozardo. Ahora no tienen a quién ¿Qué sabemos de Lozardo? ¿Qué se sabe de Lozardo, Nacho? ¿Tenemos noticia de que aceptó finalmente ser la embajadora en la UNESCO? Sigue muda, sigue... Silente. Llamado silencio. Quienes hablaron con ella los últimos días la notaron obviamente muy golpeada. Va a dar una entrevista. Va a dar alguna entrevista en algún momento. Que no será con nosotros que vamos a hacerle. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira este programa. Mandamos un saludo. Quiero decir que todo lo que estamos hablando de Marcela Lozardo es estrictamente funcional, no es personal. Es más, siempre me apuro a decir que tengo conocidos comunes que me hablan de la estupenda persona que es, lo formada que es jurídicamente, el acceso, o sea, el conocimiento que tiene la cuestión judicial. Es una mujer que tiene muchísimas cosas, pero que, bueno, que fracasó, se llevó por delante la coalición de gobierno a la hora del ejercicio del Ministerio de Justicia. Yo digo que era el dique de contención de lo que quería plasmar Cristina Kirchner en la justicia y lo que obviamente en su momento quiso hacer Alberto Fernández, que fue dejar más o menos la cuestión como estaba y que se acomodara todo solo. De hecho, uno de los primeros mensajes que mandó Alberto Fernández a sus espadas judiciales, que entre las que estaba Lozardo, es: no quiero operaciones, no operen en tribunales, que se acomode solo a la justicia. Bueno, la justicia nunca se acomodó y ahora justamente la decisión del presidente es cambiar la estrategia. Otros funcionarios no le hicieron caso a eso. Claro, exacto. Otros operaron. Sí, claro, sí. Lo que hacen todos, hablan, llaman, preguntan, piden, tienen charlas. Eso para muchos se trasluce en una operación. Eso existió, existe y va a seguir existiendo. La relación entre la política y la justicia es
carne y uña, inclusive muchos jueces propician esa relación. Y ahí el vice, porque digo, por ahí vos que estás en casa y que no sabés cómo funciona, ahí vos tenías una ministra que es Marcela Lozardo, Alberto, y un vice que es Mena, Cristina, digamos, que... Empoderadísimo. Ya estaba totalmente roto Claro. el vínculo entre el vice y Marcela Lozardo. No había ya vínculo entre estos dos. O sea, por eso... O sea, vos lo decís y parece como una cosa, una referencia más insólito. Que no pasa solo en justicia, pasa en muchos ministerios, pero digo, no se hablaban, no había diálogo político, quiero decir, entre ellos dos. La Desde el relación comienzo. para mí, según la información que tengo, se rompió en marzo del 2020. La relación entre Marcela Lozardo y Juan Martín Mena. ¿Te acordás qué ocurrió en marzo, Luis? El tema de los presos. Empezó el tema de los presos, la rebelión en Devoto, aquella ruptura, si se quiere, definitiva entre Juan Martín Mena, Emiliano Blanco, el titular del Servicio Penitenciario Federal, que terminó obviamente con la salida de un funcionario que quería a Lozardo y que Alberto Fernández iba a designar como subsecretario de Asuntos Penitenciarios. A partir de ese embate de Juan Martín Mena, que dijo, no, este funcionario fue parte de lo que nosotros estamos denunciando que pasó irregularmente en los penales, se termina de romper el vínculo. Dos cosas de lo que decís. Marzo duró 3 meses la Claro. relación. O sea, asume el 10 de diciembre, duró poquito, pésima elección. Y lo otro que trajiste un tema que a mí me parece que sin ánimo de hacer rencor histórico con lo que voy a decir, ¿ustedes se acuerdan en marzo cuando empezaron a decir o se liberan a los presos o se viene el desastre en las cárceles argentinas? Nunca ocurrió ese desastre. Digo, todos los que pronosticaban que las cárceles iban a ser... yo me acuerdo de una expresión de un funcionario que no viene al caso quién es, que van a ser covicheras en cuanto que se iba a reproducir. No pasó esto. Así que era una estrategia que nunca respondió al COVID. Respondía simplemente a la convicción de que hay que liberar esta cosa del mal llamado garantismo, el abolicionismo, lo que vos quieras, que es liberar a la Igual gente. quizás es fácil hoy decir que no sucedió. También recordemos que se decía que iba a colapsar el sistema sanitario en el conurbano, que cuando vimos lo de Villa Itatí también iba a colapsar las villas en el conurbano, los barrios populares y demás. No terminó sucediendo. En ese momento se veía lo que pasaba en el mundo y en el mundo había también preocupación por lo que pasaba en el sistema carcelario. Sí, lo que pasaba también en las cárceles, la superpoblación y la denuncia de que los insumos que se necesitaban para combatir el COVID no estaban llegando a los internos de los penales. Quiero decirte que estás diciendo esto cuando exactamente se han cumplido los 3 días redondos de reloj obsesivo, nuestro productor Juan Pablo Zumpano, decir, bueno, a esta hora hace 3 días el presidente vuelve a hacer varias cosas que conspiran contra sí mismo. Releva a una amiga, diciendo para mí, Marcela soy yo, la releva. Sí. La releva públicamente y no le dice que se vaya inmediatamente, la sostiene sin que ella apriete la botonera y le sea respondida. Y sostiene 3 días sin un ministro. O sea, Es que hoy no lo sabemos. Es que no estaba el nombre, Luis. Hoy está. Alberto Fernández quería esperar hasta tener el nombre. No lo tiene todavía. Ahora, Pero ¿cómo renuncias a un ministro sin tener el nombre que no sucede? quería esperar, incluso hasta pocas horas antes de que Alberto Fernández lo diga públicamente, en su fuero más íntimo, no tenía ni idea de que lo iba a decir. Si revisamos la agenda de Marcela Lozardo, el lunes a la mañana, estuvo sentada en el Museo del Bicentenario en primera fila y la sentaron ahí en primera fila por los rumores que había de que se iba para sostenerla. La idea era sostenerla unos días más, la propia idea del fuero íntimo de Alberto Fernández. Había funcionarios mirando... Estoy exégeta tuyo, Rosario, perdón que te repase lo que acabas de decir. Cuando el presidente hace 3 horas, 1 minuto... 3 días. Y dale con 3 horas, Algo pasa, voy a tener que verlo en análisis de este tema, ¿no? 3 días, 1 minuto y 57 segundos dijo... ¿Se va Lozardo? ¿No estaba en su fuero íntimo convencido de que iba a decir eso? No estaba en su fuero íntimo convencido de que iba a decir eso. Todos los funcionarios se sorprendieron porque iba a decir eso. La orden fue sostenerla a Marcela Lozardo unos días más. Por eso estuvo sentada en primera fila en el acto por la mañana con los gobernadores. Por eso hasta se evaluaba. Nunca, por ejemplo, Marcela Lozardo participó del gabinete de capitales alternas, que se suspendió este jueves, pero que se iba a ir a Rosario. Hasta se evaluaba decir, ¿la subimos o no la subimos? Para mostrar que sigue siendo funcionaria. Pero Alberto Fernández sorprendió a todos. Pero digo, Nacho, Rosario, Martín, ahí hay una pregunta. Si el presidente sorprende a sus propios funcionarios, ¿qué grado
de preparación estratégica tiene el presidente respecto a sus ministros antes de hablar? No, Digo, que- si se entera... No, yo, por ejemplo, asumo que, no Juan Pablo, Santiago Cafiero sabía que el presidente iba a decir eso. No, Luis. No, No. ¿Cómo no va a saber el jefe de gabinete Te que redoblo, su- te redoblo. Sí, claro. El gabinete, Santiago Cafiero, los funcionarios más cercanos, ¿saben quién es el funcionario que va a reemplazar a Marcela Lozardo? No. No, pero perdón, pero discúlpame mi No, Luis. ignorancia. No, pero- el presidente de la Nación no le dice a su jefe de gabinete que va a renunciar a cuál y va a nombrar a tal. Luis, No le pero dice a su el jefe de domingo gabinete el que va a estar en presidente- público diciendo lo que dijo. Es que, Luis, para que entiendas que no hay estrategia, el domingo el presidente se encarga de que en dos medios distintos se contradijera lo que habíamos dicho aquí el viernes, lo que había salido en algunos diarios respecto a que se iba Marcela Lozardo, esto que marcaba Claro. Rosario. El mismo domingo, el mismo lunes, funcionarios de primera línea de Casa Rosada decían, arregló con Marcela un tiempo, no se va a ir hasta que Alberto no le diga, cuando la llame Alberto y le diga, andate, va a presentar la renuncia. Por eso sorprendió tanto cuando en la entrevista con el Gato Silvestre, Alberto Fernández dice, sí, se va. Porque Digo, ni es muy siquiera grave. Alberto Fernández se había preparado ese terreno. El panorama que ustedes están planteando es muy grave. Se están diciendo que el presidente casi improvisa solo sobre... No es la primera vez que escuchamos a Alberto Fernández anunciar medidas, no renuncias, pero medidas que después no se concretan. O sea, no es la primera vez, no nos debería sorprender. Yo hoy te voy a llevar la contra toda la noche. Sabés que hasta las 10 de la noche te voy a llevar la contra. Estoy sorprendido. O sea, a mí me parece sorpresivo, Martín, que el presidente de la Nación no confíe, digo, en su secretario legal y técnico, su secretario general y su jefe de gabinete. Y que sepa que va a ser hermética esa confianza. Y que se enteren al aire. Además, muchos de esos funcionarios también amigos de Marcela Lozardo. Claro. Muchos funcionarios. Claro. Y además, todo este tiempo, todos estos 3 días que llevamos con ministra y sin ministra, al mismo tiempo dieron muchos rumores se han puesto, cada día hay más nombres sobre la mesa Claro. de posibles Repasemos Ahora, un yo poco no eso. entiendo Sí. por qué no sigue Mena, perdón, no tengo nada que ver con ¿Vos te Mena. jugás a que no es Mena? Yo no entiendo por qué no sigue Mena. ¿Cuál es el prurito para que no Pero siga repasemos Mena? los nombres, Yo porque creo acá un empresario Sí. muy importante me dice, hoy estuve reunido con alguien del gobierno y me aseguran que la ministra es Marisa Herrera, recordemos, lo decía muy bien Dragani antes de empezar el programa nuestro, una mujer que viene del derecho civil, particularmente el derecho de familia, autora de la ley de matrimonio, autora de muchísimos procedimientos judiciales para las nuevas familias. Participó de la última ley del aborto también. Exactamente, triparentalidad y demás. Digo, ¿es Marisa Herrera, como me dice este empresario? No podemos decirlo. No, Sería la No lo podemos Luis. decir. Es Y una el más que lo de los dice- tantos y el- nombres que hay. Podemos pegarle, podemos decir, Claro. tirar un nombre y pegarle. O sea, estamos Pero, en las manos de esta Es una decisión tómbola. única de Alberto Fernández que, ¿es única? Claro, ese. O no lo sabemos porque no es única. a ver, ¿y qué sería? ¿Única del binomio de la lista? Le falta hablar por lo menos Claro. con Cristina Kirchner y supongo que también con Sergio Massa. Bueno, pasa. hoy salió Alberto Fernández 2 veces de Casa Rosada, solo, sin destino concreto. ¿Dónde fue? No entiendo. Sin destino oficial. Sin destino discúlpenme. oficial. Hoy 2 veces Alberto Fernández se retiró de Casa Rosada, solo. Solo con el custodio. Sí, bueno, con Sí. Chofer. sin destino oficial. ¿Habrá ido a hablar con Cristina Kirchner? Los encuentros que ellos tienen siempre son mano a mano. Generalmente son en Olivos, pero lo que planteaba Rosario, la charla que se den para definir el sucesor, insisto, yo no entiendo por qué no sigue Juan Martín Mena, Luis. Porque si el gobierno decidió cambiar la estrategia y entiende que es más parecido a lo que quería Mena y no a lo que quería Lozardo, ¿por qué traer otro Claro. que obture ese camino Dame el cuando original. nadie le puede decir, claro, Sería esté el original, nadie le puede decir a Juan Martín Mena no tenés pergamino. Se lo puede discutir por un montón de cuestiones, pero nadie le puede decir ¿Tiene con qué? no Claro. tenés conocimiento de tribunales, no tenés conocimiento de leyes, no tenés bagaje político. No tenés experiencia en lo que Lozardo llama operaciones políticas. Las tiene. Sí. O sea, Tiene un expertise. Después criticalo por lo que quieras. Sería un choque de frente y directo con el Poder Judicial, porque es un hombre directo de Cristina Kirchner y tiene un dato que yo no sé, que evidentemente para ser ministro de Justicia, viceministro, no fue una mella, pero él está procesado y elevado a juicio oral en la causa por la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Yo entiendo que es una causa que va a terminar en la absolución, que no tiene ningún... O por lo menos en el cierre de la causa. En el ¿no? cierre de la causa, que ahí no hay delito, pero un ministro de Justicia procesado
y en algún momento juzgado por la justicia, yo no sé si eso puede ser un dato a la hora de tomar. Pero la pregunta decisión. no es ingenua, es una pregunta para entender, pero digo, es desconcertante que el presidente no consulte con los propios. Porque el presidente debería tener un círculo cerrado. Alguna vez Jorge Asís dijo acá, es Vito Velo, es Vilma Ibarra, entonces Valdés, el diputado. No. Valdés por lo de la vacuna, correrle un poquito. ¿Puedo hacer un paréntesis con los vacunados VIP? Que en realidad es creación de Rosario Ayerdi, ¿no? Duhalde, Moyano, Valdés, Tayana, los 70, que tenían una gran participación en los medios de comunicación y que ahora vos los llamás por teléfonos para que hablen y te dicen no voy a hablar. Haremos memoria cuando esto haya pasado, porque va a pasar. La Argentina tiene esta capacidad de narcotizarse con un escándalo posterior. Nos vamos a acordar. No, porque digo, me parece que Valdés, Eduardo Valdés, que hoy llamamos el árbitro, no voy a hablar. Habría que recordar, digo, a todos y todas, como uno recuerda cuando aparece Graciela Ocaña, que todavía no explicó los avales truchos por el cual ya fue cabeza de lista, habría que hacer un recuerdo. Sí, perdón, o digo, necesita el aval de Cristina, sí o sí, el ministro de Justicia. Sí, otro choque más en esa área no puede tener, Luis. Ahora, igual yo no sé si Cristina Kirchner no nos va a sorprender de vuelta con su estrategia. Yo quiero ver si finalmente el nombre del que asume el Ministerio de Justicia vamos a poder decir que es un kirchnerista. Pero porque no entiendo la estrategia de Cristina, porque nos puede incluso sorprender. Es que Cristina puede tener estrategia cuando Alberto Fernández patea el tablero tan abiertamente. No, lo sorprendió. Lo que hizo Alberto Fernández sorprendió al kirchnerismo, Luis. Vos les preguntás a dónde va Alberto Fernández y ni ellos lo pueden explicar. No entienden por qué Alberto Fernández, con todas las diferencias que ellos tenían con Marcela Lozardo, la entrega de la manera que la entrega. No, claro, sorprende la manera, claro, no que la saquen porque es lo que estaban pidiendo hace 15 días. Claro, a lo mejor algún malvado, no es mi caso, debe decir, Cristina, como decía Rosario, hace como estrategia, me repliego, te entrego esto que hasta ahora ha sido una sucesión de errores y seguí equivocándote para que no me puedan decir a mí de Instituto Patria, estoy haciendo esto. Claro, sí. Ahora, ¿le entrega a Alberto Fernández o Marcelo Lozardo le dice, hasta acá llegué, no cuenten más conmigo? Es bueno el punto, sobre todo porque Marcela Lozardo decía, yo estoy acá por mi amigo. Claro. Bueno, en algún momento o se cansó Marcela Lozardo, dijo, me voy, como dijo el presidente, o tal vez le llegó el momento de cambiar el perfil, ¿no? Sí, la entrega tiene que ver más con la forma en la que Alberto Fernández, que decía que la quería cuidar, que no quería que se desgastara, horas antes lo decía, a un funcionario se los decía, que iba a encontrar la manera, que quería tener una última charla con Marcela Lozardo, la manera es entregarla finalmente, ¿no? Bueno, esta es la situación con Lozardo, yo decía, Ministerio de Justicia, y que en realidad escala al grado de cómo está gobernando Alberto Fernández. ¿Cuál es el tono? Ayer Asís hablaba, decía, rompió sus vínculos con el Poder Judicial, con la oposición, y me parece que también con la coalición hacia adentro del problema. Uno de los temas. Segundo tema es el tema COVID y tiene dos aristas, que es cuánto se está vacunando, si vamos a ver qué pasa en países limítrofes, cuántas vacunas están llegando. Hoy se anunció la llegada de 3 millones de dosis de Sinopharm, un nuevo acuerdo para que la semana que viene la vacuna china llegue a la República Argentina. ¿Y qué puede pasar con los cierres o no de llegadas de argentinos desde zonas críticas? Rosario, ¿qué puede llegar a pasar con este tema? Bueno, se está mirando muy atentamente lo que pasa alrededor. Va a salir el decreto que se extiende hasta el 9 de abril. El cierre de fronteras va a ser hasta el 9 de abril. El ingreso va a seguir siendo, a la Argentina va a seguir siendo por Ezeiza y por San Fernando. Solamente los ingresos, después hay algunas fronteras terrestres. Lo que va a decir el decreto hasta el 9 de abril es que la ANAC y Migraciones tienen que decidir el cronograma de vuelos provenientes de distintos países, sobre todo de Europa, de Perú, de Ecuador, de Colombia, Panamá, Chile, Estados Unidos y Brasil. O sea, son varios los países que incluso se va a hablar en este decreto. Ahora, acá hay un problema severo que se llama Brasil, que está explotado, que está desbordado. ¿Qué son estos colores amarillo, verde y rojo? Miren Rosario? esto es
la triple frontera hoy. Esto por las dudas es la República Argentina, Misiones, que está llegando, Corrientes, Entre Ríos para abajo, con frontera hacia el Paraguay y con frontera hacia el Brasil. Explícame qué son estos números. Esto es, todos los puntos rojos es la cantidad de COVID positivo que hay en los estados de Brasil. Preocupa mucho porque son los estados que están fronterizos a la Argentina. Río Grande do Sul es el último estado que declaró la emergencia sanitaria, que está en bandera negra, que está colapsado el sistema sanitario. Por eso hay mucha preocupación de Misiones y de Corrientes por esta situación. ¿Qué digo? Río Grande do Sul, ayúdenme con las capitales. Río Grande do Sul es Porto Alegre, la capital, si no me equivoco, lugar que uno ha hecho de paso si viajaba al Brasil. Santa Catarina tenés Florianópolis. Pero digo, fíjate los niveles de casi como minado la provincia, el límite de la provincia de Misiones. Se llegó al récord en Brasil de más de 2.000 muertos por día. Por eso se estaba evaluando qué se hacía con Brasil. Por eso escuchamos al ministro Daniel Goyan decir que tenían que cerrarse los pasos con Brasil, sobre todo para ayer Kicillof lo dijo abiertamente. Dijo, no soy yo el que toma la decisión, pero no encuentro otro modo que sea impidiendo que lleguen los de esta zona para que no llegue la cepa a nuestro país o no lleguen los infectados. Pero es muy impresionante esto, ¿eh? Estos puntos rojos es mayor concentración. Mayor concentración de COVID con sistemas totalmente colapsados. Así está hoy el mapa de la triple frontera. También preocupa mucho Paraguay. ¿Y qué pasa en Chile, Rosario? Bueno, en Chile la discusión ahora es si se avanza con la vacuna rápida porque se volvió a pasar una fase 1. O sea, la mayoría de la población en Chile va a estar en fase 1 a partir de este fin de semana. Chile, un país líder en vacunación. Claro. Líder en vacunación. Se vacunaron a 4 millones de personas. En nada, en poquísimo tiempo. En Chile. Ahora, la discusión es, se aplica la Sinovac, que sería la vacuna B de China, o sea, la clase B de China. Entonces, ¿está bien que los países apliquen vacunas del 50% de eficacia, apurarse a vacunar con estas vacunas? Bueno, Chile lo que está pasando es récord de vacunación y tienen que volver atrás porque están subiendo los contagios. Solo para no equivocarnos médicamente, después me voy a sentar a charlar con Adolfo Rubinstein, exministro de Salud. ¿Qué tal, Adolfo? Gracias por estar con nosotros. Estamos diciendo bien que la Sinovac es la vacuna B de la Sinopharm, ¿sería la vacuna de los chinos? Hay un estudio, digamos, básicamente brasileño, donde se vio una efectividad menor a la que se había reportado desde China. Todavía no está claro cuál es la verdadera eficacia, pero por otro lado Chile todavía completó una muy baja proporción de esquema de vacunación completo, con lo cual todavía es muy prematuro para decir si a pesar de que son líderes en vacunación, realmente siguen teniendo un aumento de casos. Yo creo que hay que ser más cauteloso. Bien. En una semana, 2 semanas, vamos a ver eso. A ver qué pasa. Bueno, entonces volvió a la fase 1, a pesar de llevar 4 millones de vacunados. Digamos, de todas formas, me parece que Argentina vuelve a quedar en la parte de atrás en la lista, porque Uruguay también empezó a vacunar más fuertemente por estas horas, ¿no? Sí, también con la Sinovac. Uruguay está vacunando. Nosotros vamos a recibir 3 millones de dosis de Sinopharm la próxima semana, que es del Estado chino, y se están esperando los vuelos de Rusia. Contame, Nacho, qué se puede llegar a pasar con los vuelos. O sea, porque digamos, en un momento cerramos todo, después se volvió a abrir. ¿Qué puede llegar a pasar con esto? Bueno, Luis, va a haber reducción de vuelos, hasta 30% de frecuencias. En las zonas, obviamente, los países más afectados, preocupa especialmente Brasil, la cepa de Manaos, que entre la cepa de Manaos a la Argentina es una preocupación que tienen todas las autoridades, no solamente las nacionales, sino en todas las provincias. E incluso Quirós lo planteó. El peligro de la segunda ola es inminente, dicen todos los consultados en materia de salud. Se reducen vuelos a Brasil, Estados Unidos, México, Perú, Panamá, Colombia, Ecuador, también a la Unión Europea. Continúa el cierre de vuelos con Reino Unido, con Irlanda del Norte y obviamente los pasos terrestres. Se continúa prohibido el tema de los ingresos y egresos por pasos terrestres. La idea obviamente es desalentar no solamente el regreso de los argentinos que están actualmente en el exterior, que lo hagan de forma más distribuida, más paulatina, y también la salida. Claro. Salió hace instantes el decreto que renueva la cuarentena hasta el 31, en realidad la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre, y como bien decía Rosario, el aislamiento hasta el mes de abril.
pero la idea es justamente eso, desalentar obviamente el ingreso y egreso argentinos, pero también es mandar un mensaje, si podés postergar tu viaje y podés no viajar ahora, no lo hagas porque puede haber complicaciones más allá. Pero digo, cuando vos decís complicaciones, a este punto quería llegar, es me voy hoy de viaje y no sé si puedo volver. O sea, volver a empezar a recibir en nuestro Hoy teléfono. no se cierra la frontera, pero no descartemos, Luis, el tema de la segunda, lo que planteaba Rosario, hay una preocupación terrible con lo que está pasando en Brasil. Las autoridades argentinas dicen, en Brasil no están tomando dimensión de lo que puede ocurrir y nosotros queremos evitar que ingrese la gente vía Brasil y que distribuya el virus. Se habló con los gobernadores para que refuercen los controles. Las autoridades migratorias van a dar información de, vos Luis, viajaste, volvés a la Argentina, te vas a Rosario, por ejemplo, sí. Bueno, Santa Fe va a tener la información para ir a tocarte el timbre para ver si estás haciendo la cuarentena. Digo, no sé si se puede hacer pronóstico, Adolfo. Digo, segunda ola va a haber. Sí. ¿Se puede con este marco, con la labilidad de lo que es hacer un pronóstico, decir cuándo debería ser, lógicamente, la segunda ola? La segunda ola, en teoría, debiera ocurrir cuando cambie el clima, probablemente a partir de mayo, junio. Tal vez se retrase un poquito. El problema que recién señalaban con Brasil realmente es extremadamente preocupante. La situación en Brasil está desbocada, desbarrancada, y no pareciera que el gobierno federal esté tomando el toro por las astas. Y esto realmente nos pone, digamos, tenemos fronteras porosas con Brasil, y la verdad es que más allá de que se cancelen los vuelos, etcétera, justamente el peligro acecha. Y ahí es donde verdaderamente con esta cepa, que no es una cepa, es una variante bastante más contagiosa. Y el otro problema es que elude un poco la protección de la vacuna. Realmente nos pone en una situación más complicada. ¿Elude la protección de la vacuna? Digamos, no totalmente, pero sí parcialmente. Todavía la evidencia no es contundente, pero aparentemente sí. Así como la cepa inglesa no parece, por lo menos con la vacuna de Pfizer, la variante brasileña aparentemente, digamos, elude parcialmente la inmunización y la protección de la vacuna. Después quiero preguntarte, porque no lo logro entender, hoy cifras que dábamos en la radio, ¿cuántas vacunas hay y a cuántas aplicadas? Más o menos, Rosario, no te quiero complicar si no hay si lo tienes problema. a mano. Hay 4 millones de vacunas, 4.050.000, ya se aplicaron más de 2.34.545 millones de vacunas se aplicaron. O sea, número redondo, hay 4 millones y solo aplicaron 2 millones. Se aplicaron 2 millones. Y, digamos, es una pregunta que no entiendo. Sí, evidentemente, problema de logística, de vacunatorio y demás. ¿Qué está pasando? Vimos un poco lo que pasa en Brasil, vimos un poco lo que está pasando en Chile. Vamos a Uruguay. Allí está Gustavo Descalzi, que nos escucha. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, Luis? ¿Cómo anda usted? Yo muy bien aquí. Estoy parado frente al Sanatorio Cantegril. Tengo buenas noticias para darle. Así que usted ordéneme y le cuento si quiere. Empecemos por la buena noticia, Gustavo. La llegada de las nuevas vacunas. Empecemos Las buenas noticias es que sí. hoy la Junta Médica resolvió poner una fecha que puede ser el sábado para el operativo retorno de Pata Villanueva. Lleva más o menos unos 5 días de la última intervención. Hoy estuvieron los hijos aquí, estuvieron hablando con el doctor Carlos Aboal, había muy buen clima y creen las autoridades que es el momento oportuno para comenzar el operativo retorno. Bueno, nos alegramos mucho. Así que, mis amigos, seguramente el sábado estemos viendo la posibilidad del viaje de Pata Villanueva a la Argentina a continuar su recuperación. Buena noticia para todos los que la conocemos y le deseamos la mejor. Hablemos un poco ahora, Gustavo, del marco general del Uruguay, porque ha recibido 50.000 vacunas y se está empezando a acelerar el proceso de vacunación en tu país, ¿verdad? Sí, así es. Le recomendamos a todos decir que el Uruguay fue el último país del Club de Sudamérica que entró en zona de vacunación. Quiero decirles que recibimos de Sinovac, la vacuna china, cerca de 192.000 dosis. Después recibimos un pequeño remanente también de cerca de 50.000 y estamos para recibir en los próximos días cerca de 1,5 millones de vacunas que son de la vacuna china. Viene también un refuerzo del grupo COVAX y el grupo de Pfizer. Es decir, que entre 30 y 45 días en el Uruguay van a haber cerca de 2 millones de vacunas que si lo dividimos serán 1 millón de personas, cerca del 30% que podrían estar vacunadas. Ahí está buena. Porque nos coloca a nosotros
nos acelera. Claro, esto iba a decirte, quería que recordás la cantidad de habitantes que tiene Uruguay, pero lo acabas de decir, en pocos días, reiterame en cuánto, el 30% de los uruguayos va a estar vacunado contra un 0,9, creo que tenemos en la República Argentina, me corrigen mis compañeros, solamente el 0,9. Nosotros en el Uruguay tenemos cerca del 4 y algo % ya vacunados. Vamos a estar entre 30 y 45 días, si el cronograma se cumple como el gobierno dice, en un grupo de vacunación más o menos alrededor del 30%. Esto nos posibilita iniciar un invierno con una buena cantidad de personas a la espera del otro grupo grande de vacunas, que es ahí sí, ya es el grupo de Pfizer, que comenzó hace poquitos días la vacunación para el personal médico, solo con la vacuna americana. Es decir que nuestro invierno podría ser un buen invierno si es que se cumplen los objetivos del gobierno en tener a la población vacunada previsto como el gobierno ya lo ha trazado. Y vamos despacio, Luis, porque esto va a ser largo. ¿Qué pasa, Gustavo, con el tema de cambio de las restricciones que hay para el ingreso a la República Oriental del Uruguay? Quiero decir, sabiendo que solo pueden entrar los residentes, los que tienen residencia legal, los uruguayos desde ya. ¿Qué se está manejando en ese tema? El día 21 de marzo yo me había adelantado a decirles que el presidente de la República tiene sobre la mesa la activación de lo que vamos a tener que acostumbrarnos. ¿Será el pasaporte sanitario? ¿Será el salvoconducto sanitario? ¿Será una especie de código que vamos a tener que usar cuando viajemos al extranjero? Esto es lo que se está conversando en los países de la región, así que vayamos acostumbrándonos a eso. Es posible, y digo yo, es posible que antes de la Semana Santa el presidente de la República pueda colocar una nueva categoría, que es aquellas personas que se hubieran vacunado o aquellas personas que hubieran transitado la enfermedad. Eso nos pone a nosotros como una ventanita, una apertura a tener una Semana Santa o Semana de Turismo, como se le llama aquí en el Uruguay, para turistas. Pero por ahora de eso no hay nada. Seguimos con las restricciones y con las nuevas categorías de excepción. Ayúdenme con las fechas. ¿Cuándo cae Semana Santa en el calendario? 1 y 2 de abril. 1 y 2 de abril. Es decir, que estamos frente a 15 días donde podría utilizarse esta posibilidad del pasaporte sanitario. ¿Existe Gustavo, en la hipótesis de trabajo, considerar a los que ya tuvieron COVID como personas que pueden dejar de ingresar al Uruguay o no todavía? Lo perdimos, me parece. Se nos ha cortado, ahí está. No, bueno, dijo que sí. Ahí, ahora me van a decir enseguida. Digo, el pasaporte verde, el pasaporte sanitario, que Israel lo implementó, creo que uno de los primeros, me parece que se va a imponer en todo el mundo. Es muy probable. Pero ya lo dijo, solo es para los vacunados y para los que tuvieron COVID. Claro, totalmente. Esto que está aquí, bueno, de vuelta a Israel, que hacíamos mención, son las dosis de vacuna administrada por cada 100 personas. Israel está muy por arriba, el Reino Unido, Chile. Fíjense la velocidad. Los Estados Unidos, que había arrancado titubeante, ahora se está haciendo. Y después aparecen Marruecos, la Unión Europea, Canadá, Brasil. Busquemos a la Argentina, que está muy por debajo. Primera pregunta que yo recién le hacía a mis compañeros. ¿Por qué hay 4 millones de vacunas y solo 2 inoculadas? Hay varios pasos, ¿no? Desde que llegan las vacunas, se desaduanan, están en los depósitos, entiendo que son los de Andreani, que es quien hace la distribución. Se distribuyen a las provincias, de las provincias a los municipios, de los municipios a los efectores, a los centros de vacunación. Todo ese proceso en general va desgranando, con lo cual lo que uno tiene es 4 millones de dosis que aproximadamente llegaron, creo que estaban en 3 millones y pico las que ya se habían distribuido, todavía evidentemente queda medio millón en los depósitos y recién después se distribuyen a los efectores y se hace la vacunación efectiva. Todo eso es un proceso que va lento, que hay que acelerarlo. Pero igual en la capital tenemos, porque en la provincia hay un alto índice de aplicación de vacunas. Incluso hoy se aplicaron, solamente hoy se aplicaron 58.000 vacunas, fue récord. 58.000 vacunas en la provincia de Buenos Aires. Dijo 43.000, si no me equivoco. Hoy fue un día récord. Pero ¿y en la capital lleva ritmo o es otro? En la capital la idea era, con este plan de vacunación de mayores de 80 que inició ayer, era vacunar a 5.000 personas, a 5.000 mayores de 80 años. Sí, el viceministro de Quirós, Batistela, dijo o planteó que, con todo este tema de los problemas que hubo de vacunación en Luna Park y demás, advirtió que le quedaban vacunas para una semana. Y también está el tema de vos no podés
aplicar todas las vacunas de una porque después te quedás sin vacunas en los centros de vacunación y eso también es un problema. Claro. Un problema de logística. Sí, Rosario. Sí, los datos concretos de la distribución de las vacunas, o sea, ya llegaron a todas las provincias de 4.050.000 que hay, 3.418.965. Y lo que dicen es, un poco lo que dice Nacho, en realidad vos no podés aplicar la primera dosis a algunos pacientes cuando no sabés si vas a tener la segunda. Entonces quizás por eso se retrasa la vacunación. Claro, bueno, ayer hablábamos, o anteayer hablamos con Adrián Sack, nuestro corresponsal y amigo en los Estados Unidos, que él decía, formalmente en la Florida hay lugares en donde a personas menores de 60 años las están vacunando, no exhiben demasiado certificado de comorbilidad. Ahora hay otros estados, como Alaska, entiendo, él me va a decir, que ya la vacunación, no digo masiva totalmente, pero casi. Adrián, buenas noches, un gusto saludarte otra vez. Pero por favor, el gusto es mío, Luis y equipo. Así es, bien lo adelantaste, en el estado de Alaska, el estado menos poblado, no tiene 730.000 habitantes, también es más fácil hacer esto, ya terminaron con la vacunación de mayores de 65 años y de todo el personal sanitario. Fue uno de los primeros estados donde se empezó a aplicar la vacuna de Pfizer y luego inmediatamente la de Moderna. Y entonces, al suceder esto, abrieron la vacunación al resto de la población. Todos los mayores de 16 años, no importa qué condición tengan, ni comorbilidades, ni nada, pueden recibir la vacuna de Pfizer. Y todos los mayores de 18 años, la de Moderna y la de Johnson & Johnson, que todavía no llegó a Alaska, pero dicen que va a llegar la semana próxima. Esto, bueno, es el primer estado que está vacunando absolutamente a todos. Pero atención, porque el gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, de quien hablábamos ayer, ya dijo que, bueno, primero había anunciado los días pasados que a partir del próximo lunes va a ampliar los grupos de vacunación y va a empezar a vacunar no ya a los mayores de 65, sino a los mayores de 60. Pero atención, porque en la misma semana, de acuerdo a la demanda que haya, se puede ampliar aún más el espectro del grupo de la gente que se vacune a mayores de 55 años. Eso, de hecho, es lo que va a pasar acá, en este estado de Georgia. Yo estoy en la ciudad de Atlanta, capital de Georgia, donde ya la semana próxima, lo acaba de anunciar el gobernador Brian Kemp, se va a empezar a vacunar a todos los mayores de 55 años, no importando qué condición tengan, si son sanos o si tienen algún tipo de condición médica. También va a pasar, se cree, en otros estados ya a partir de la semana próxima o de la siguiente. Ya se calculaba esto, que a partir de mediados de marzo la tendencia era vacunar a la población en general. De hecho, y con esto termino con Florida, el mismo gobernador Ron DeSantis dijo que después de que se terminen ya de vacunar todos los mayores de 55 años, inmediatamente va a ser para todos. Ya, o sea, para todos los que están entre 16 años y 55 años. O sea que la idea es que para abril ya se esté vacunando todo el mundo aquí en los Estados Unidos. Esa sería la conclusión preliminar. Claro, bueno, de lo que estamos hablando ahí, y el doctor Rubinstein lo va a corroborar, es porque tienen disponibilidad de vacunas. O sea, pues tienen vacunas con qué hacer esto, ¿no? Es que eso es lo mismo que pasa en Chile. El tema nuestro, el cuello de botella que tenemos es que no está asegurado un suministro fluido porque todavía no tenemos provisión de vacunas. Lo que estamos haciendo es, llegan 3 millones, llegó un cargamento hace 10 días. Lo que no se puede es hacer un plan de vacunación si no se dispone de vacunas. Eso es, digamos, es el paso limitante. Después hay que mejorar la eficiencia de la implementación, pero primero hay que tener la vacuna. ¿Qué pasa, Adrián, con el tema del rechazo que había generado naciendo de un Donald Trump que negaba la enfermedad, que desconocía este tema y que hubo como una cierta zozobra en los Estados Unidos por saber, no sé si me voy a vacunar? ¿Qué está pasando en el común del americano a la hora de vacunarse o no? Es una muy buena pregunta, porque justamente hace un rato estaba leyendo las encuestas hechas por la Fundación Kaiser Permanente, que es una corporación de servicios médicos en general. El doctor Rubinstein lo puede corroborar, es muy importante y muy influyente aquí. Y en un momento el 45%, esto para diciembre aproximadamente, de los estadounidenses encuestados decían que no querían saber nada con una vacuna, al menos en el corto o mediano plazo, una vacuna contra el COVID. La principal objeción
impresión era que se había desarrollado muy rápidamente y que aquí difundían siempre datos como, por ejemplo, que la que más rápido se fabricó o se desarrolló había sido la del sarampión y que habían demorado más de 4 años en hacerlo. Entonces, a partir de ahí había sucedido esto. Sin embargo, las encuestas más recientes, tanto de Kaiser Permanente como de otros encuestadores, promedian en un 14% la gente que todavía no quiere vacunarse, ¿no? El porcentaje de antivacunas histórico contra todas las vacunas aquí en los Estados Unidos ronda el 7% aproximadamente. O sea, nos estamos acercando hacia ese núcleo duro, la reducción de resistentes, digamos, que es del 7%, que es realmente muy minoritario. Aquí la gente es muy proclive a vacunarse, claro, y de hecho también estar en el calendario escolar, y no suele haber mayores objeciones. Entonces, teniendo en cuenta esto, están muy entusiasmados en la Casa Blanca porque el plan va realmente bien, ¿no? Entre ayer y hoy, por ejemplo, se vacunaron o fueron aplicadas 2.475.000 dosis, un poco más en realidad es el número redondo, y en promedio en toda la semana pasada por día 2.100.000 personas. Dicen que necesitarían, para alcanzar la inmunidad de rebaño en septiembre, como era originalmente, vacunar a 1.400.000 personas. O sea, estamos bien porque 2.475.000 entre ayer y hoy supera todas las expectativas. Y esto, bueno, sumando que a la de Pfizer y Moderna, la vacuna de Pfizer y Moderna, se sumó la de Johnson & Johnson, que tiene una sola dosis, que la de Novavax puede ser que en un mes y medio ya esté pidiendo autorización también. Hay otras vacunas también que se están desarrollando que estarían para mitad de año. Y con esto estamos suponiendo, ¿no?, que llegaríamos lentamente, de no haber mayores complicaciones con la cepa británica, que ese es otro tema también, ¿no? Eso es un tema que yo estaba escuchándolos, hago un pequeño paréntesis, sí, claro, estaba escuchándolos sobre lo que hablaba con sobre la cepa de Manaus, o la variante de Manaus, mejor dicho. Que hablaban de cerrar la frontera. Me hace acordar mucho a lo que pasó aquí a fines de diciembre, cuando la cepa británica, todavía no había casos aquí detectados de cepa británica, y el doctor Anthony Fauci, la máxima autoridad epidemiológica del país, dijo: no va a cerrar, no va a alcanzar con cerrar la frontera, porque la cepa, si entró, ya tuvo que haber entrado, porque había 6 vuelos directos desde Londres en funcionamiento por día, y dice, si pasó, ya pasó. Que no se haya detectado no significa que no esté. Se tarda mucho en detectar, en especificar de qué cepa son los casos positivos. O sea, en el caso de la frontera entre Argentina y Brasil, si ya pasó, pasó. Claro, o sea, lo que se puede hacer es restringir nuevos casos y que se multipliquen más. Pero sí, como se tarda mucho en saber esto, claro, podría ser una medida muy interesante tardía, lo que estás planteando, y lo sumo también a nuestra charla a Gustavo Descalzi desde Uruguay, que lo hemos recuperado. Es pregunta de ignorante puro, Adolfo. La cepa, cuando a mí me hisopan y me da positivo, ¿yo puedo saber qué cepa es o solo es la positividad? Se tiene que hacer la secuenciación genómica. Entonces, la Argentina está empezando ahora a hacer mucha mayor secuenciación genómica de los casos positivos. Países como Reino Unido, por ejemplo, secuencian casi todos los casos. ¿Hay que extraer algo más? No, sí, hay que hacer una secuencia. Hay que ver el genoma para saber exactamente cuál es la variante, dónde están las mutaciones, para saber si es la cepa P1, que es la brasileña, o es la de Río, la de Manaus, o la sudafricana o la inglesa. Hay que hacer una secuenciación. Está claro, pero no es un hisopado, no. Hay que te sacan sangre. ¿Qué te hacen? No. Sobre el hisopado hay que hacer estudios ulteriores. O sea que si se quisiera, cada vez que vos te haces un hisopado, se hiciera con el recurso del caso, ¿no? Debe ser un fabuloso recurso, ¿no? Absolutamente, hay que tener secuenciadores. Ahora en LIS tiene uno, pero digamos, no es algo sencillo. Claro, lo sumamos a Gustavo, que lo hemos recuperado, y que nos decía, Adrián, en los Estados Unidos, el porcentaje de vacunados de la población total hoy, día jueves, ¿cuánto es? Sí. Bueno, si tenemos en cuenta la inmunización completa, es decir, los que recibieron las 2 dosis, o de la de Pfizer o de la de Moderna, o una dosis de Johnson & Johnson, que es suficiente para considerarse completamente inmunizado, el porcentaje es del 10% de la población de los Estados Unidos. Estamos hablando de 33 casi millones de personas completamente inmunizadas. Ahora, si hablamos de los que ya recibieron por lo menos una dosis, estamos hablando ya del doble, del 20%
30% de la población de los Estados Unidos que recibió, aunque sea una dosis. Por eso esto supera las expectativas de lo que se esperaba hace un mes. No hace 3 meses, que se esperaba más, pero hace un mes sí. Recordemos, Gustavo, que la expectativa es que en 30 días en el Uruguay tenga el 30% de la población vacunada. Entre el 30 y 45 días el Uruguay debería tener, si es así el cronograma que se pueda cumplir, que el gobierno ya lo planteó, cerca del 30% de nuestra población vacunada. Quiero decirles que además en los últimos 7 días Uruguay entró en zona roja. Es para toda la población uruguaya. Cuando usted tiene 25 personas cada 100.000 nuevos contagiados en los últimos 7 días. Tenemos 6 departamentos en zona roja y acaban de salir los datos. Hoy tenemos cifra récord de contagiados en el Uruguay, cerca de 9.200. Ha sido el número más grande que hemos tenido desde que comenzó. Bien, ahí tenemos un problema. Adrián, se ha probado, me vas a corregir, Adolfo, se ha demostrado que la persona que padeció COVID necesita solo una dosis para generar. ¿Estoy diciendo bien? Todavía no hay una evidencia contundente al respecto. Hay algunos estudios donde pareciera que confiere suficiente protección como para necesitar una dosis y con eso rebota la protección inmune. Pero todavía no hay evidencia suficiente para poder certificarlo de manera federal. Incluso hay un estudio local, pero que es muy chiquito. Es chiquito. No, digo, porque la pregunta sería, ¿cuántos enfermos hemos tenido hasta ahora? Más de 2 millones en la República Argentina. Más de 2 millones. Más de 2 millones. Si no conviene vacunar a esa gente para generar más inmunidad, no digo de rebaño, pero más inmunidad comunitaria. Bueno, justamente una de las hipótesis que se barajan es aprovechar que en la Argentina hay más de 2 millones de casos confirmados y decir, bueno, a esa población le damos solo una dosis. Lo que pasa también es que no es tan sencillo. No es tan sencillo, hay que ver cómo se hizo el diagnóstico. O sea, es algo, todavía yo diría que no creo que en estos próximos meses esto se pueda poner, se pueda implementar. Ayer decías, Adrián, que la gente en algunos lugares ya empezó a desembarazarse del barbijo, de la máscara y demás. Contame un poco más de esto, por favor. Sí. Bueno, en realidad son los gobiernos, ¿no?, de algunos estados, especialmente los de Texas y Mississippi, que son los que desde las gobernaciones de estos estados, liberaron de toda penalización al no uso de barbijo. El uso de barbijo era obligatorio en Texas y en Mississippi hasta esta semana, y a partir de ahora los dueños de establecimientos, por ejemplo de bares o restaurantes, que son lugares realmente peligrosos para el contagio, no pueden obligar a la gente a usar barbijos. Y de hecho tampoco se les puede pedir, pero lo que no se puede hacer es multarlo o labrarle algún tipo de acta de infracción y mucho menos tener pena de prisión, ¿no?, que esos serían casos extremos ya. Pero lo que ha pasado, lo que está sucediendo en estos estados es que algunos alcaldes se rebelan y tratan de poner normas para que se siga cumpliendo con estas disposiciones anteriores, y sobre todo la gente no se está plegando masivamente a dejar el barbijo de lado, claro, y a dejar de guardar distancia social. Siguen con precauciones porque, bueno, como dicen aquí, les gusta decir, es el síndrome de la jaula abierta, ¿no?, de un pájaro que estuvo mucho tiempo encerrado, vos le abrís la puertita y no salen. Bueno, es lo mismo que pasaba también con la gente cuando tenía que volver a los restaurantes, aún claro, siguiendo los protocolos de salud correspondientes, no se animaban a volver. Bueno, ahora no se animan a salir, justamente porque todavía no sienten la confianza suficiente para hacerlo. Pero sí, hay una tendencia hacia eso y hay un pedido muy grande de la Casa Blanca de que todavía no se desprendan del barbijo porque falta mucho camino por recorrer, aun cuando la vacunación va a buen ritmo. Bueno, yo que soy un televidente fan de tu trabajo, Adrián, y que te veo hace mucho tiempo, estás ahí en Atlanta, en la capital de Georgia, no sé, a ojo de lo que se ve tu corte de cámara, pareciera como una actividad normal allí en este momento, o sea, que se ha vuelto la actividad totalmente normal, ¿o me equivoco? Absolutamente normal, y no solamente eso, sino que yo estacionaba el auto aquí enfrente de un teatro, como el teatro estaba cerrado, la gente no venía y ni siquiera pagaba estacionamiento. Esto se lo digo a ustedes en confidencialidad, ¿no? Obvio. No tenía que pagar el parquímetro.
Pero ahora no puedo estacionar en ningún lado. Está lleno de gente, ves la gente en este centrito de Buckhead, si querés te lo puedo mostrar un poquito. Sí, claro. Uy, le hice cortarla. Pero ves, aquí están construyendo. Sí. Ahí te veo, ahí te veo perfecto. Ahí te veo perfecto. Sí, lo puse en un ángulo medio extraño, quizá no estaba preparado, pero ves que los autos circulan normalmente y hay mucho tránsito, muchos más que el de transmisiones anteriores que teníamos aquí, que yo podía cruzar la calle sin mirar el semáforo, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, aquí siguen construyendo, están los conitos porque construyen todo, ¿no? Claro. Perdón por la desprolijidad. No, de ninguna manera, la culpa es toda mía. Contame qué pasa en Georgia en la actividad escolar, ¿Cómo se está resolviendo? Porque aquí sabés que hay burbujas, con algunas discusiones, porque se dice, en las escuelas se hacen burbujas con los chicos y después en la plaza están todos juntos. ¿Qué pasa allí en las escuelas, Adrián? Bueno, aquí la tendencia es a regresar a clases progresivamente. Yo tengo 2 hijos de 14, hoy justo cumple 14 años el mayor y 11 años el menor. Y lo que sucede es, 10 años, estoy desvariando mal. Lo que sucede es que desde septiembre empiezan a volver gradualmente a clases los chicos de manera presencial. Aquí se estimuló mucho el regreso a clase presencial, primero con precauciones extremas, con burbujas, con protocolos parecidos a los que vi que se daban en la ciudad de Buenos Aires, pero esto ya se daba en septiembre. El ciclo escolar aquí empieza en agosto, en el estado de Georgia, y en algunos estados en los Estados Unidos en septiembre. Pero empezaron a volver, y ahora la verdad es que en algunos casos, como en el colegio de mis hijos, daban la opción de poder seguir desde tu casa o de volver de manera presencial. Primero los que volvían de manera presencial eran un 30%. Ahora prácticamente el porcentaje de los que pueden elegir es un 95% de presencial contra un 5% de los que prefieren seguir quedándose en casa por cuestiones de salud o porque tienen familiares muy vulnerables, pero la tendencia es a volver. En el resto de Estados Unidos es distinta la situación, ¿no? Porque en los colegios privados es un 9% de colegios privados en los Estados Unidos. El 91% de los colegios en los Estados Unidos es público, no los que vemos en las películas que tienen el autobús amarillo, que es gratis aquí, o sea, está pagado con los impuestos, y que se quedan todo el día y que van con la bandejita a comer. Bueno, todo eso, que es el 91%, claro, ahí el porcentaje está más repartido entre los que van volviendo, los que no tienen las escuelas debidamente acondicionadas para volver y vuelven por turnos. O sea, Biden quiere unificar todo eso y quiere que para fin de ciclo lectivo, que aquí sería en junio, julio, ya el 100% de los chicos esté en clases. No depende siempre de cada estado, claro, son 50 estados, los sindicatos en algunos son más fuertes que en otros, y bueno, eso varía, pero ahora, la tendencia es que vuelvan. Adolfo, escuchando esta experiencia de los Estados Unidos, con este reinicio de las clases presenciales limitadas con burbujas, ¿vos te imaginás que esto es un paso para no volver atrás? ¿O con el frío puede, no sé, estropearse la idea de la educación presencial? Yo creo que no se puede volver atrás. Es más, creo que nunca se debieron haber cerrado las escuelas, excepto al principio, sobre todo cuando no se conocía ni la biología del virus, ni tampoco las características de la epidemia, ni cuál iba a ser el efecto de las medidas. Me parece que se prolongó excesivamente. Me parece una tragedia que haya habido un año sin clases presenciales, sobre todo para los chicos más pobres, claramente, que no tienen ni acceso a la conectividad, ni apoyo parental, ni un ámbito para poder aprender. Yo creo que hay que hacerlo, por supuesto, con el cumplimiento de los protocolos, y hay que ir viendo, de acuerdo a la trayectoria de la epidemia, tal vez haya que cerrar alguna escuela, porque hubo un brote durante un tiempo corto, pero de nuevo, la escuela tiene que ser lo último que se cierra y lo primero que se abre, y en general lo que se ha visto, más allá de que los chicos no son vectores importantes de contagio, lo que se ha visto es que en general cuando ocurre un brote en una escuela, esto responde a lo que está a la situación epidemiológica en esa localidad, no en la escuela. Es la escuela. Claro, no es la escuela. Entonces, no se puede volver atrás,
porque nosotros no podemos rifar la única oportunidad que tenemos de desarrollo de capital humano, particularmente los chicos más pobres, que no tienen ninguna otra oportunidad. Lo que se hizo fue un error grosero que no se puede volver a repetir. Sé que es muy dispar, Adrián, porque depende, como muy bien lo explicaste, de cada uno de los estados. Pero bueno, tomemos Georgia, tomemos la Florida. ¿Qué cosa está vedado? ¿Qué cosa no se puede hacer en Georgia en cuanto a eventos sociales, actividades clásicas que teníamos? Bueno, todavía, aunque está en revisión, justamente hacer grandes eventos, sobre todo en lugares cerrados, ¿no? Primero se podía hasta 50 personas, después 10 personas, pero lentamente aún los restaurantes van recuperando su capacidad para llegar al máximo. Hasta ahora están en un 50-75%, por ejemplo, pero yo diría que esas son las actividades que más vedadas están. Y después también tiene mucho que ver con las costumbres. En algunos trabajos se está estimulando el regreso a las oficinas, pero es una costumbre que, al haberse acostumbrado al teletrabajo y al convivir con los chicos en la casa y poderlos ir a buscar al colegio, ahora realmente cuesta mucho volver a cambiar estas costumbres, aun cuando muchas oficinas, muchos lugares de trabajo han rediseñado sus espacios con biombos, claro, con medidas especiales de higienización, para que vayan volviendo a su lugar original. De hecho, atención con esto, hay muchas empresas que están empezando a cerrar las oficinas, por lo menos no en un 100%, pero sí reduciendo la cantidad de edificios que alquilan, por ejemplo, porque ven que la gente no va a ir volviendo por lo menos en el próximo año o 2 años. Hay costumbres que va a costar revertir y hay costumbres que puede ser que se hayan adoptado para quedarse, como el teletrabajo también. Eso es algo que aquí se plantea mucho y se discute mucho. También preguntando desde la ignorancia, Adolfo, ¿la burbuja tiene sentido? Por esto que yo te decía, sobre todo porque altera la economía doméstica todos los días, porque tenés que un chico entra a la mañana, otro chico a la tarde, una semana a la mañana. ¿Tiene sentido hoy? Yo creo que hay un poco de exageración con las burbujas, pues la verdad que por lo que yo veo en los padres de chicos pequeños, esto genera unos líos familiares enormes y impide a veces trabajar, o sea, y es como vos recién decías, los chicos salen de la escuela y después están todos juntos. Pero yo creo que eso habría que revisarlo. Me parece importante el cumplimiento de los protocolos, sobre todo en cuanto a el número de alumnos que puede haber en un aula, la ventilación, sobre todo los protocolos de entrada y salida de la escuela, etc. Pero el uso, por supuesto, de barbijo, distancia física. Pero me parece que las burbujas, si bien es cierto que, digamos, existen esto de las cortes, de que haya siempre un grupo de alumnos que sean seguidos por si hay algún caso, me parece que se está exagerando, sobre todo con el tema de los horarios, que es caótico. Repasemos para aquellos que nos están acompañando, junto con Adrián y demás, ¿qué va a pasar en las próximas horas respecto del vencimiento del distanciamiento social obligatorio en nuestro país? ¿Qué va a pasar con los vuelos? Hagamos un repaso, Nacho, respecto de vuelos. Se restringen los vuelos, principalmente a Brasil, 30%, Estados Unidos un 10% adicional de lo que se había restringido en febrero. También la Unión Europea, se mantiene la restricción para Reino Unido e Irlanda del Norte. También, Luis, en Panamá, Colombia, Perú, Ecuador van a reducirse aún más los vuelos. Esto es una disposición que va a sacar en las próximas horas Migraciones. No tiene que ver con la prolongación de la emergencia sanitaria, que la dispuso ya el gobierno hasta el 31 de diciembre. Y sí, obviamente, se renueva el distanciamiento social preventivo y obligatorio, el famoso DISPO. DISPO. ¿Qué más puede llegar a pasar, Rosario? Hasta el 9 de abril se está pensando, o sea, se extiende hasta el 9 de abril, o sea, estamos en marzo. ¿Por qué? Por justamente lo que está pasando alrededor de los países. Y deja abierta la posibilidad de que sean Migraciones y la ANAC la que dispongan las frecuencias de los vuelos. ¿Por qué? Porque hasta hoy estos son los países problemáticos, pero en las próximas semanas, incluso antes del 9 de abril, puede haber nuevas restricciones en nuevos países e incluso esta frecuencia del 30% de reducción, del 10%, puede ser aún mayor. Claro, totalmente. Adrián, ¿qué pasa con la actividad aérea en los Estados Unidos? ¿Cuánto de regularizada está? Bueno, todavía no está
al 100% ni mucho menos, pero la gente ya ni siquiera momentos más crudos de la pandemia, como fue el caso de Acción de Gracias, recordemos a fines de noviembre, o también lo que aquí fueron las vacaciones de invierno, que incluye también a la Navidad y a la fiesta de fin de año, donde llegó a volar aquí en toda la semana de las fiestas 9 millones de personas, o sea que es un porcentaje que es un poco más de la mitad de lo que había volado el año pasado, pero la gente sigue tomando aviones y hay mucha preocupación, por ejemplo, con fechas como estas. Ahora estamos en el llamado Spring Break, ¿no? Que es como el recreo de primavera de los chicos. Los chicos tienen una semana de vacaciones en primavera y distintas autoridades, sobre todo el doctor Anthony Fauci, les pidió que por favor traten de no irse del estado en el que están, de no irse demasiado lejos, de no irse, sobre todo cuando se van de Spring Break. Los chicos son generalmente adolescentes, claro, ¿no? O que ya están terminando el colegio, que salen a tomar y ahí es donde se descontrolan y la situación justamente se va de control y entonces sigue aquí volando, pero fíjate que el lobby de viajes como la US Travel Agency, la agencia general de viajes, el sindicato de viajes, digamos, de acá, justamente, por ejemplo, hizo lobby para que no se aprobara la temida cuarentena obligatoria de todos los que vienen aquí a Estados Unidos desde el exterior. Es una pregunta recurrente que a mí me hacen, porque cuando Biden, el 20 de enero al asumir, firma varios decretos, uno de ellos era justamente el de asegurar el PCR obligatorio de todos los viajeros que vienen aquí a los Estados Unidos y también el de hacer una cuarentena obligatoria de una semana, que primero, que Biden siempre quiso que fuera obligatoria, pero que no hay manera de implementarla legalmente por no existir una estructura donde se pueda vigilar el comportamiento de un viajero que llega aquí. Entonces, hasta el día de ayer, mirá, hay gente que me viene discutiendo que la cuarentena aquí en los Estados Unidos es obligatoria y no, es recomendada. Bien. Se lo recomienda especialmente a la gente, se le pide que lo hagan, pero no se hace de manera obligatoria. Por eso te digo que hay mucha presión por parte del sector turístico aquí para que las restricciones se vayan levantando paulatinamente. Adrián, como siempre, un placer. Te dejamos un saludo desde Buenos Aires. Por favor, el placer es mío. Hasta luego. Adolfo, para todos. a este ritmo, ¿cuándo va a haber una vacunación? No sé, personas mayores de 18 años sin comorbilidades. ¿Cuándo se va a concretar esto? Mira, más o menos la población objetivo, estamos entre 30 y 32 millones. Y estamos pensando en 2 dosis, excepto, bueno, la vacuna de Janssen, que supongo que va a llegar al mercado aquí también, tiene una sola dosis. Pero supongamos 2 dosis, en principio estamos hablando de 65 millones de dosis. Así que ya con eso puedes tener una idea. Si nosotros quisiéramos que un 30% de esa población, que es la población más vulnerable o más expuesta, estuviera vacunada para la llegada de la segunda ola, supongamos que en 4 meses se pudiera completar, como había dicho el exministro Ginés González García, nosotros necesitaríamos tener más o menos entre 20 y 25 millones de dosis. 20 y 25 millones de dosis. En 4 meses estamos hablando de 6 millones por mes. Estamos hablando de 200.000 por día. Hoy estamos, en el mejor de los casos, con, bueno, hoy creo que comentabas que hubo 50.000. No tengo ese dato, pero el promedio que tenemos desde que comenzó la campaña, de acuerdo al monitor, es de 25.000 por día. Claro. Ponele que ahora estamos un poco más acelerados. Pero aún así, el esfuerzo es monumental para poder vacunar al 30% y por lo menos mitigar el impacto de la segunda ola sobre las muertes y las complicaciones en la población más vulnerable. O sea, para vacunar a toda la población objetivo probablemente no lleguemos ni siquiera con todo este año. Gracias como siempre, un placer verte. Gracias a vos. Hay pocas veces que cuando uno hace tele, lo único que tiene que hacer es mostrar una imagen. Y no tiene que explicarle. Cuando saltó, se le quemó la casa y todo, y ahora se ve otra vez. Acá estamos bajando ya, ¿no? Ya estamos bajando, sí. Pero está todo bien. No, la gente que vive acá en el desemboque también se ha venido todo para el Sausal. No, la calefacción es el aire caliente que entra
Mirá lo que es esto, mirá. Esto es la Patagonia Argentina, con una desesperación no solo por los bienes que se han perdido arrasando casas, animales, pertenencias, personas que se encontraban desaparecidas y que en la jornada de hoy han sido localizadas, que salieron desesperadas corriendo. Nos vamos a ir al Hoyo, a la localidad del Hoyo. Allí nos está escuchando Paul Huiman, espero pronunciar bien su nombre, intendente del lugar. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, soy Luis Novarecio. Se tiraron una bomba acá. ¿Me escucha, intendente? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Sí, Bien. te escucho bien. Gracias Sí, por sí, atender. escucho bien. No hay luz en su localidad. Usted tiene la suerte de tener un generador. ¿Me ubica exactamente en qué lugar estamos hablando con ustedes del Hoyo? Estamos en el Pedregoso. Es más, el generador de mi casa se rompió, así que vine a la casa de mi hermano. Yo estoy a 8 kilómetros en una zona de chacras, acá cercano del casco urbano. Para dar una idea, la ciudad próxima que usted tiene o la ciudad capital, ¿a qué distancia está, intendente? Se le quemó. Estamos exactamente a mitad de camino entre Bariloche y Esquel, que estamos a 150 kilómetros al sur de Bariloche y 150 kilómetros al norte de Esquel. Estamos a 800 kilómetros de la capital de la provincia de Chubut, que es Rawson, y también a 800 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Las imágenes que estamos viendo mientras conversamos con ustedes son dantescas. Es un infierno de Apocalipsis Now, qué viejo soy con esta cita, pero digo, de películas de tragedia donde el fuego no ha cesado. ¿A esta hora sigue así de potente el fuego? No, mirá las casas. No, el fuego así estuvo un día que fue el martes. El fuego empezó a las 4 de la tarde en el faldeo del Cerro Piltriquitrón a la altura de las Golondrinas, y en ese momento, bueno, nosotros estábamos en una reunión, vimos la columna, suspendimos la reunión, fuimos a ver desde un punto panorámico, y desde ahí llamé al secretario de Bosques de la provincia, como lo había hecho en otras oportunidades, para que haga el despliegue aéreo para detener el incendio, pero por las condiciones climatográficas no había posibilidad de hacer eso, no podían despegar los aviones ni los helicópteros, y sí se acercó personal de tierra, pero realmente no se pudo contener, era una situación incontenible. Y al poco tiempo, a las pocas horas, ya ese fuego se extendió todo a lo largo del faldeo del Piltriquitrón, a todo todo el límite del municipio del Hoyo. Lo peor fue que se inició otro incendio también en el ejido del Lago Puelo, a la altura del Cerro Radal, más al oeste, y esos dos fuegos se juntaron y abarcaron como una media luna. Nos fueron envolviendo y se fue acercando al casco urbano y también quemando todo en su camino. La situación se hizo muy dramática. Nosotros estábamos evacuando a la gente que ya había perdido sus casas y la gente que estaba expuesta o que tenía alguna situación de vulnerabilidad. Los íbamos a trasladar a una escuela que está en el centro también, pero también esa escuela, el fuego se estaba acercando mucho a esa escuela, entonces decidimos llevarlas al gimnasio municipal, que está bien en el centro del pueblo. Y estando en el gimnasio municipal, estábamos también ahí con las autoridades de bosques, ya estaba todo el personal de bomberos y todo, empezó a llover chispas y brasas que caían del fuego que se estaba acercando y que venía cercando el pueblo. El pueblo del Hoyo se llama El Hoyo por su contextura, por su forma, su morfología, que es como un agujero que está rodeado de cerros que están cubiertos de bosques. Bueno, todos estos bosques se quemaron, todos los bosques, sobre todo del flanco este, norte y oeste, y nos iban encerrando y se iba acercando al pueblo. Tal es así que decidimos evacuar a los evacuados, que los teníamos ya en el gimnasio, los llevamos a otra ciudad
que es más al sur del Hoyo, que es Epuyén. Intendente, ¿inevitablemente estos incendios fueron provocados deliberadamente por un ser humano? No, eso nosotros no lo sabemos. Es una de las posibilidades. Lo que tiene que investigar esto es la justicia. Nosotros, de hecho, yo soy estoy en el gobierno hace 1 año y 2 meses, y desde entonces siempre que hay un fuego que no tiene un origen natural, denuncio, porque quien tiene que actuar no es uno tiene que actuar en otro ámbito. Nosotros hoy tenemos que estar actuando, conteniendo a la gente que perdió las casas o que perdió todas sus fuentes laborales, los talleres, los galpones. Tenemos que estar previniendo. El pueblo está sin agua, sin luz. Entonces los que tienen que actuar en la resolución de ver quién ocasionó el fuego es la justicia. Claro. La justicia tienen los peritos, los investigadores para hacerlo. Y nosotros, me parece que lo correcto es hacer la denuncia y que ellos actúen como corresponde, mientras nosotros hacemos lo que tenemos que hacer nosotros, que es gobernar. Totalmente. Intendente, nuestra solidaridad, A24 se pone a disposición para usted, para todo lo que podamos ayudar. Un abrazo a toda la gente que ha perdido todo. En algunos casos han perdido todo lo que han construido a lo largo de su vida. E insisto, estamos a disposición para lo que podamos ayudar. Muchísimas gracias. Bueno, estamos recibiendo muchísimas muestras de solidaridad. El pueblo argentino es muy solidario y nos están mandando elementos, sobre todo para toda esta gente que está damnificada. Nos están mandando agua, colchones. El agua es importante, la localidad está sin agua porque la fuente de captación se quemó. Así que, bueno, todo sirve y ahora hay también sacamos una cuenta especial para recibir las donaciones para poder seguir colaborando con esta situación. Bueno, así que te agradezco mucho, nada. Luis, este espacio y... Bueno, perfecto. Y bueno, y esperamos que finalmente se termine el incendio. Ojalá, ojalá. Y vamos a, por supuesto, difundir la cuenta esta para la ayuda solidaria. Gracias al intendente del Hoyo. Enseguida estamos hablando con el ministro del área, que es Juan Cabandier. Decir que ahí nos está viendo en este momento. Hay detenidos, hay personas que están sospechadas de haber cometido este delito. Sí, de hecho, esta fue una de las primeras reacciones del gobierno, fue justamente denunciar que había focos intencionales, personas que obviamente habían tenido que ver con el incendio, con el fuego, una situación totalmente anómala, Luis, que tiene que ver con que es una zona que no suele ocurrir este tipo de situaciones, salvo cuestiones intencionales. Por eso es muy importante poder hablar con el ministro de Medio Ambiente, ¿no, Luis? Enseguida vamos a hablar con el ministro y lo están viendo a Juan Cabandier. Nos queda también hablar con Juan Carlos de Pablo, el economista, repasar un poco lo que está sucediendo. ¿Hay alguna novedad? ¿Tenemos reemplazo de Marcial Sardo? No. Todavía no. Y todavía tenemos el estudio Lawfare, que yo que pasé por la Facultad de Derecho no estudié, pero me va a explicar Martín Angulo. Que de paso quiero quebrar una lanza por toda esta mesa, que siempre trae información primera, pregunta lo que hay que preguntar y dice lo que hay que decir. Hace 2 días, Martín Angulo contó que el presidente de la Nación, que un integrante de la Cámara de Casación había hecho un tuit raro. Hoy el presidente de la Nación se hizo eco como la vicepresidenta, pero lo dejo para la pastilla loca, la pastilla... la pastilla Angulo. La pastilla Angulo, ahí está, la pastilla lisérgica del final. Tras la pausa hablamos con el ministro. 2 años, en uno de esos incendios cuando saltó, se quemó la casa y todo. Estas son las imágenes de la tragedia de la Patagonia, con un dato estadístico que preocupa y que trae Rosario Ayerdi. Sí, Argentina es el segundo lugar en el mundo en el ranking de focos de incendio. Conocemos los del Delta del Paraná, conocemos los de Córdoba, 11 provincias. Está detrás de Israel. Esto es según el monitoreo global que se hace a partir de un satélite de la NASA. Segundo lugar en el mundo en el ranking de incendios forestales. Después de Israel. Después de Israel. Donde hay una guerra permanente que asumimos que tiene que ver, imagino yo, la cantidad de explosivos que generan esto. Está en línea el ministro Juan Cabandier, que es el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Juan, soy Luis Novarecio. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Empiezo por esta pregunta que le hacía recién al intendente del Hoyo. ¿Son intencionales estos incendios? Bueno, la verdad que
lo que he recorrido en el día de hoy, especialistas en fuego que tienen mucha experiencia en combate del fuego, damos cuenta que las características de ciertos inicios de los focos ígneos que se produjeron el día martes dan cuenta de una intencionalidad, pero es decir, eso es una presunción que tenemos y la verdad que el que tiene que determinar si es así o no es la justicia. Por eso me presenté a hacer una denuncia penal y pidiéndole a la justicia que investigue con celeridad este hecho para que no se vuelva a repetir, para que en el caso de que haya sido intencional se encuentren los culpables y se ponga todo el castigo, todo el peso de la ley en esas responsabilidades, porque realmente afectaron más de 250 familias que se destruyeron sus hogares, sus unidades productivas, trajo problemas aparejados en el Hoyo, en distintas localidades de la cuenca, perdón, de la comarca de la provincia de Chubut, de problemas culturales de infraestructura. Por eso hoy no hay ni agua ni electricidad en Lago Puelo, en El Hoyo, en Puyén, en Golondrinas, y estamos ante una situación donde todavía tenemos que trabajar para apagar los focos ígneos activos, que si bien están alejados de las casas, lo cierto es que necesitaríamos 3 semanas para terminar de apagar esos focos ígneos para que no vuelva a suceder algo como lo que sucedió esta semana, que fue el martes, que tuvo consecuencias tremendas y que lamentablemente padecimos una situación muy crítica porque hay un padecimiento ambiental grandísimo, ¿no? Me quedo impactado por este plazo. Por lo menos va a llevar 3 semanas para mitigar, si no apagar, los focos que se han desatado ahora. Sí, a ver, eso en el caso de que no tengamos precipitaciones. En el caso de que haya lluvias, esos días se acotan, como pasó el día miércoles, que hubo una lluvia prolongada, no muy fuerte, pero al ser de 24 horas y haber bajado la temperatura y haber aumentado la humedad, ayudó a que el fuego salga de la zona de casas, de viviendas, y sigue habiendo algunos focos activos, no de gran magnitud, pero sí es necesario que los atendamos y los terminemos de extinguir. Sí, Nacho. Sí, ministro, más allá de los peritajes que obviamente va a tener que realizar los especialistas y demás, ¿ustedes pudieron hurgar un poco más respecto a qué motivaciones perseguirían los supuestos autores de estos focos intencionales? Digo, ¿cuesta creer que alguien pueda cometer semejante daño, no solamente para el ecosistema, sino también para la gente que vive allí? Muchas personas, algunos continúan desaparecidos, muchas zonas afectadas, un daño irreparable. ¿En qué cabeza cabe qué cabeza cabe para cometer este tipo de cosas, no? Sí, es la misma pregunta que nos hacemos, ¿no es cierto? La verdad que nosotros no podemos hacer estimaciones o presunciones acerca de la responsabilidad o los motivos, la motivación que tuvieron las personas para realizar y cometer este ecocidio. Esa es una tarea que debe desarrollar la justicia y que nosotros tenemos que ser prudentes y más allá del enojo, la bronca que uno tenga, ni hablar de los habitantes del Hoyo o de Puelo, que vuelvo a repetir, más de 250 casas arrasadas por el fuego. Imagínense el dolor, la angustia y la bronca que tienen esas personas con las que hoy estuve hablando y recorriendo la zona, hablando con algunos de ellos, pero lo cierto es que la justicia es la que tiene que determinar esto. Por eso a veces nos confundimos con los roles, ¿no es cierto? El rol del Ejecutivo, de los Ejecutivos, es apagar, prevenir. El rol de la justicia es condenar y detener para que no vuelva a suceder esto, ¿no es cierto? Fíjense, si vos te haces la pregunta, la cual comparto, ¿cómo puede ser que alguien tenga en la cabeza esto? Bueno, el año pasado, y Luis lo sabe muy bien, durante 9 meses en el delta del Paraná hubo personas que prendían, nosotros íbamos, sí, claro, apagamos, claro, y a los 2-3 días volvían a prender. Y la justicia no encontró un culpable, miren qué raro, rarísimo, no, en 9 meses no pudo encontrar un culpable. Ahora, explíquenme ustedes qué pasa con la justicia, ¿no? Sí, no, y aparte digo, no se pudo terminar siquiera el catastro definitivo para saber quiénes eran los productores de las Islas Entrerrianas frente a toda la costa santafesina de mi ciudad de Rosario, que son los que desde hace tiempos inmemoriales
queman para generar mejores pasturas o para el ganado o para generar lugares de siembra de soja. Es un clásico esto, sí, Martín. Sí, ministro, buenas noches. Uno de los datos más alarmantes de todo lo que está ocurriendo en la Patagonia es que había por lo menos 15 personas desaparecidas. Le quería preguntar qué información hay al respecto sobre ese tema. Sí, en realidad son 12 y el día de ayer ya pasaron a ser 11 porque una persona se dio con el paradero, se había retirado de la zona y no tenía comunicación porque obviamente no hay señal de celulares y bueno, se dificulta la comunicación. Y la provincia informó hace un par de horas que encontraron el cuerpo de una persona que era uno de los que estaban en situación de desaparecidos, o sea, una persona que no pudo salir del fuego. No tengo más detalles porque me informaron de la provincia de Chubut, así que ahora voy a hablar con la Fiscalía para interiorizar un poco más de esta información. ¿Se prevé algún tipo de pedido de colaboración de otros países? ¿Suele hacerse con Chile, con aviones hidrantes y demás? ¿Hay algún tipo de programa de pedido de ayuda? Hay con eso un mito, Luis, y yo quiero ser claro, y además hay mucha gente que sabe y tiene historia en esto. La verdad que Chile nos pide aviones a nosotros, es decir, nosotros alquilamos aviones y esos aviones también son alquilados por los distintos gobiernos, regiones de Chile para el combate al fuego. Y muchas veces se dice, bueno, ¿por qué no traemos un avión hidrante, de gran porte, un canadiense, etcétera? Y yo me he dado cuenta que había una insistencia grande con esto y hace poco tiempo, en estos días, en estas horas en realidad, me di cuenta que había un lobby también de una empresa que trae aviones de Estados Unidos y de gran porte. Y la verdad que si ustedes me dicen que un avión de gran porte apaga el fuego y que entonces en Canadá y en Estados Unidos no hay fuego y lo apagan rapidísimo, bueno, bárbaro, pero lo cierto es que acuérdense de lo que sucedió en California el año pasado, hubo uno de los fuegos más grandes de los últimos años en el mundo, y a pesar de que tienen aviones de gran porte. Es decir, los aviones no apagan los fuegos, ¿no? Los aviones son una herramienta y un complemento enorme y muy grande, pero los que apagan fuego son los hombres y las mujeres brigadistas que están abajo, que se complementan con los disparos de agua y que son los que terminan a apagar el fuego, ¿no? Y un avión de gran porte en una región como la Patagonia Andina es complejo porque tiene que maniobrar muchísimo y porque también los vientos son cruzados producto de las montañas, producto de los vientos que caracterizan a la zona. Por lo tanto, no es un avión de gran porte la solución y tampoco sería ningún avión es la solución. Es el avión y los brigadistas, hombres y mujeres, que son los que trabajan en tierra y se comunican con el avión para que los disparos sean efectivos. Vos recién decías, ministro, que que se pensaba en 3 semanas, salvo que hubiese un pronóstico de lluvias o lluvias concretas. ¿Hay algún tipo de pronóstico? No, de hecho, mañana va a subir un poco la temperatura. Ahora debemos estar en los 12, 14 grados. Y lo que estuve relevando en el día de hoy indica que para los próximos días, quizás en la semana que viene, pueda haber el martes, miércoles algo de precipitaciones y después hay una temperatura media de 22, 23 grados y algunos días con menos temperatura también. Bien. ¿Qué decir a aquellos familiares que tienen allí en la zona de Patagonia la preocupación por los desaparecidos que vos estabas diciendo? ¿Qué se puede decir para conectarse con las autoridades que puedan saber por la situación de sus familiares? Sí, la verdad que los municipios están trabajando noche y día con lo logístico, es decir, primero atendiendo la urgencia. Vuelvo a repetir, no hay agua, entonces están arbitrando mecanismos para otorgar agua, no hay electricidad, entonces están arbitrando los mecanismos, mañana llegan más equipos para generadores de energía, y también obviamente se está asistiendo a las personas que quedaron sin techo, tanto en hosterías, que es una zona muy turística, como también hay zonas, familias en clubes, están encontrando lugares y estamos con el Estado Nacional poniendo todos los recursos con envío de ATN para los municipios afectados por los focos ígneos, con la presencia mañana del viceministro de Desarrollo Social, con mi presencia ahora, con un funcionario del Ministerio del Interior ahora, con una funcionaria de emergencia, una secretaria de Estado del Ejército, de Defensa, para también poniendo los regimientos de la zona a disposición de la logística, la operatoria, es decir, y el tema vivienda.
el presidente Alberto Fernández se comunicó hoy con el intendente, uno de los intendentes de la comarca, con el intendente de Pueblo, y bueno, y le dijo que iban a trabajar fuerte con Ferraresi con respecto a temas de viviendas, también de infraestructura de agua con el ENOSA. Es decir, el Estado Nacional está acá presente para ir solucionando los problemas que trajo esto aparejado, que son muchos, muy grandes, y además también, Luis, vos sabés, hay personas con unidades productivas muy pequeñas, pero que son su fuente de ingreso, tanto sea dulces, aserraderos, algunos animales, pequeños corrales, que eso está todo quemado. Y también hay que fijarse en la forma de cómo van a obtener ingresos esas familias, ¿no es cierto? Gracias, te dejamos un saludo, Juan. Gracias, Luis. Hasta luego. El ministro la verdad que un abrazo para toda la gente que la está pasando horrible en esa zona de la Patagonia. Bueno, punto y aparte, tenemos inflación de este mes, 3,6%. Vamos a hablar un poco, llegan los jueves y llegan para mí uno de los momentos donde más entiendo de economía, pues llega el profesor Juan Carlos de Pablo. Profe, buenas noches, ¿cómo le va? Y querido, después del 7-1 que nos hizo Boca, ¿qué querés que te diga? Estás complicado vos, sí, claro. No tengo... Pero bueno, fuera de eso... No, por suerte hablemos de inflación, que es más fácil, ¿no es cierto? Bueno, 3-6. Dos comentarios. Primero, el tema de la tasa. Viste que se dice que la falta de noticias es una buena noticia. A veces la falta de noticias es una mala noticia, en el sentido que la tasa sigue 3 y pico. Pero además la desagregación te tiene que preocupar. Mirá, tomémoslo febrero, para evitar algunos detallecitos, por supuesto. Y tomo Gran Buenos Aires. Los precios al consumidor en promedio aumentaron 38. Ahora, ¿querés que te diga algo? Los precios estacionales, los flexibles, los que se mueven, 62. La inflación núcleo, 42. Y los regulados 18. ¿Qué quiero decir con esto, Luis? Lo que quiero decir es, sigue un proceso donde estás distorsionando los precios relativos. Atrasás las tarifas, atrasás esto, después decís, ahora no vamos a postergar el mantenimiento de los alquileres, lo quiero ver, voy a ir a devaluar más despacio, lo quiero ver. Quiero decir, estás metiendo mucho ruido en la estructura del precio. Ahora, cuando vos decís 3,6, 7,8 acumulado y demás, yo sigo pensando que el presupuesto salió votado con el 29%. Ya sé lo que me vas a decir, porque cada vez que te pregunto por los pronósticos del presupuesto, vos decís, bueno, vayamos a lo que pasa en las cosas. ¿Pero tiene algún sentido seguir pensando en 29% de inflación como dice el presupuesto? Estimado, yo no conozco ninguna persona en la Argentina que tome decisión y forma expectativa al 29%. No me canso de decir... Mi profesor de Finanzas Públicas, UCA, 1964, Cayetano Lisiardo, me metió en la sangre esto. Un presupuesto nacional es una autorización de gastos y un pronóstico de ingresos. Así que el déficit no sé lo que es. Un diputado, un senador levanta la mano y dice, quiero más bomberos, menos maestros. Pero votar un pronóstico de ingresos es una estupidez. Ahora, la pretensión del ministro Guzmán de forzar el resto de las variables para que dé 29%, está cada día más lejano. Pero yo te digo una cosa, yo no conozco a nadie que forme decisiones en base al bendito 29%. Te tengo que preguntar, ¿Cayetano Lisiardo, el que fue ministro de Educación? Sí, ministro de Economía y ministro de Educación, efectivamente. Mirá qué memoria tengo y que nací en el año en que vos cursabas Finanzas 1, porque yo nací en el 64. Así que reconoceme que tengo un poco de memoria. Un sabio, un sabio. ¿Quién, yo? Mirá, ¿sabés de qué, profe, yo me acuerdo? Los que te meten 3 o 4 ideas básicas, el resto, la técnica, el tipo, ¡pim! De eso, fantástico. ¿Qué te pasa cuando escuchás que dicen Martín Guzmán es el más ortodoxo de todos y está peleando con una ala política que le pide congelame las tarifas, congelame los alquileres, aumentame tal cosa, bajame el impuesto a las ganancias? Mirá, te puedo decir algo que espero que no suene demasiado irrespetuoso. Si Martín Guzmán es más ortodoxo, ¿cómo serán los otros? Ese diría, ¿no? Pero la segunda cosa que tengo que decir, más importante, es que yo lo escucho al ministro de Economía y hablando es muy prolijito, pero se lo tiene que actuar lo que está diciendo. Cuando él cada 2 minutos me dice que la política económica tiene que ser congruente, le digo, tenés razón, Martín. Ahora, chequea, por favor, que la tasa de inflación implícita en la política salarial, la política cambiaria, la política sea la misma. ¿Por qué? Porque si no tenés un problema.
Ahora, ser miembro de este gobierno en materia económica no es fácil, no es fácil. A mí me gusta decir, hacer política económica cuando la política es un caos es harto difícil. Justo te iba a preguntar esto, porque vos decís, ¿qué tengo que ver yo con la ministra de Justicia, Marcela Lozardo? Que supongo que te caerá bien, como nos cae bien como persona, digo. Pero acaba de volar la ministra de Justicia hace 3 días, 1 hora y demás. No tenemos reemplazo, no sabemos quién la va a nombrar y se supone que en materia económica la seguridad jurídica es importante. ¿Influye esta situación de Lozardo en la economía? Diste en el clavo, no tanto por la economía, sino en sí mismo, porque escúchame, cambiar un ministro para un presidente siempre es un costo, porque es una suerte de fracaso. Él después le explica, primera etapa, no importa. Siempre es un costo. Ahora, lo que muestra la historia es que cuando vos estás a cargo de un ejecutivo, en una responsabilidad ejecutiva, ya anunciás el reemplazante. El, entre comillas, espectáculo que tenemos en la Argentina es que no aparece el reemplazante y te puedes hacer esta pregunta. Sobra la danza de nombres. No sé si es que el presidente de la Nación no se decide a elegir porque tiene 5 pajaritos y una sola bala en el rifle, o si está ofreciendo y le dicen que no lo sabemos. Pero evidentemente que como señal de funcionamiento o no funcionamiento del gobierno, esta es una de las cosas más terribles, digamos, que está, así ocurriendo. Porque está diciendo, perdón, pero ¿qué está pasando en el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo, por definición, es ejecutivo. Alguien puede decir, bueno, podemos vivir sin ministro de Justicia. Bueno, está bien, pero como señal de funcionamiento es muy preocupante. Última para entender, ¿me explicás por qué el riesgo país sigue en 1.500 puntos? Digo, ¿no pasa nada con eso que al contrario sube un toque más? ¿Por qué va a pasar? ¿Por qué va a pasar? ¿Qué estamos haciendo para darle algún tenedor de bono o a alguien que tiene fondos y podría estar comprando los bonos? Dar la sensación de que alguna vez vamos a pagar algo. Ni nada, moralejas así. Después de decir eso, hablar con su chovique, con algún tipo que sepa mucho más, porque a veces vos tenés razones que tienen que ver con el mundo, con él, que pueden explicar. Pero la tendencia es verdaderamente clara. Es exactamente lo mismo que estamos haciendo con la negociación con el fondo. Mientras no le pidamos plata fresca, la negociación con el fondo va a demorar años. El Estado argentino no tiene ningún apuro para acordar y el fondo tampoco. La señora Georgieva va a agarrar el papelito del acuerdo y va a tener que enfrentar al directorio del fondo y se le va a caer la cara de vergüenza. Porque, ¿y ahora qué hago con estos tipos? Le mando un abrazo, profe. Nos encontramos prontito. Chao, querido. Te mando un gran abrazo a vos. Hasta el profesor Juan Carlos de Pablo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Tengo la pastilla lisérgica de Angulo para después de... Se pueden sumar a este momento cooperativo de las pastillas. La pastilla loca de Angulo va por dónde hoy. Bueno, vamos a hablar de algo medio insólito que hoy la justicia, el Consejo de la Magistratura le puso punto final. El 16 de marzo se va a tomar un examen para ser juez en Comodoro Pi. 2 cargos, los que dejaron Canicova Corral, que renunció, y Claudio Bonadío por su fallecimiento. En todo, cuando hay una vacante, se hacen un concurso. El concurso tiene un examen. Ese examen tiene un temario. Entre los temas que los jurados plantearon, uno fue hablar del lawfare. Algo que, a ver, en realidad lo que se plantea es un caso y dentro de los casos hay temas que vos tenés que aplicar a ese caso. Sería como un fallo. Sí. Y el jurado lo que planteó en uno de los temas fue hablar del lawfare. Entonces en el Consejo de la Magistratura dijeron, pero ¿cómo el lawfare? El lawfare no es un concepto jurídico, no es un concepto judicial, es un concepto político que se aplica a la justicia para hablar de la persecución, pero no tiene nada que ver. Hoy lo que el Consejo de la Magistratura de la Nación decidió fue sacar del tema esta suerte de bolilla del lawfare, sacar del temario otra bolilla que también llamaba mucho la atención, que tenía que ver con el totalitarismo financiero, y también otra bolilla que era el modelo constitucional de Chubut, que en el Consejo dijeron, esto con el cargo que se va a ocupar no tiene absolutamente nada que ver. No hay forma, algunos decían, no hay forma de aplicarlo en un examen, no hay forma de aplicarlo en un caso judicial. Hoy tanto oficialismo como oposición en el Consejo de la Magistratura dijeron, estos temas
quedan afuera del tema. Así de cortito, ¿llega un ex abogado de Cristina a un cargo judicial finalmente? ¿Hablo de Boyko? Sí, Boyko. Sí, Roberto Boyko, abogado, todavía abogado de Cristina Kirchner en la causa por la firma del memorándum con Irán, hoy fue aprobado por el Senado de la Nación para ser juez de la Sala 2 de la Cámara Federal de Comodoro Pi, uno de los tribunales más importantes porque es el tribunal por donde pasan todas las investigaciones de corrupción a funcionarios públicos y empresarios. Lo aprobó el Senado, la oposición lo rechazó, dijo: no desconocemos las aptitudes académicas y técnicas de Boyko, pero ser el abogado de Cristina no, lo anula para el cargo. Mañana, si querés, hablamos un poco del cambio de época que con esta designación se viene en la Cámara Federal. ¿Cuándo sé quién es el ministro de Justicia? Les pregunto a ustedes. Espere un poco. Mañana espere un poco. Me voy a quedar con Ortelli, que me da por lo menos fecha. Espere un Mañana. poco. ¿Y quién va a ser? No, es ciencia ficción decirte. A esta hora es ciencia ficción. ¿Usted opina lo mismo? No le voy a decir el nombre. ¿Pero lo sabe? No lo sé. Ah, qué viva, yo también, así cualquiera. Mirá qué graciosa que se ha puesto. Aparte que está cada vez más linda, se pone así como irónica. Señores, un placer verlos. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Soy Luis Novarecio, esto es Dicho Esto. Se quedan con Romina Mangue, luego con mi amigazo, el señor Fabio Checopar. Esto es A24. Un gusto estar con ustedes.